Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente en este lugar, Señor, para honrarte y alabarte y aprender más de tu palabra, Señor. Señor, en estos momentos que vamos a ver esta escuela dominical, que seas tú quien nos hable, Padre, que sea tu palabra la que nos enseñe, danos una mente abierta, un corazón humilde, Señor, para poder comprender, pero también para poder aplicar en nuestro andar diario, Señor. Señor, te pido por aquellos que vienen en camino, apresure sus pasos. Los que no han de venir, Señor, tú conoces las causas, trata con ellos, Padre. Dales otra oportunidad para que ellos también puedan alabarte y honrarte en este lugar, Señor. Todo esto también te pedimos, Señor, por lo que se va a suceder después, Señor, en la segunda parte. Agrádate de los cantos, de las alabanzas. Señor, también háblanos a través del predicador de esta mañana, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hemos estado viendo la serie Cómo cambia la gente. Y bueno, ahí como subtítulo, o lleva ahí como subtítulo continuando, Cómo Cristo transforma el corazón por su gracia. Es lo que hemos estado viendo durante estas lecciones acerca de cómo cambia la gente. Y bueno, el día de hoy vamos con la lección número 2. La semana pasada vimos la cruz 1, ¿sí? Tu nueva identidad y tu nuevo potencial. ¿Sí? Estuvimos viendo ahí lo que Pablo nos quería decir ahí en Gálatas 2:20 o 2:21, si no me equivoco, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y bueno, que eso era una nueva identidad que el Señor nos daba, ¿sí? Un nuevo potencial, un nuevo poder para poder responder a las situaciones de nuestro andar diario, para responder con fruto en vez de responder de una manera espinosa como normalmente respondemos los seres humanos. Y bueno, el día de hoy, continuando con la serie de estudios, vamos a ver ahí la lección número 10, que lleva por título La cruz y la vida diaria. Viene siendo la segunda parte, la cruz 2, la cruz y la vida diaria. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido. La lección 1 vimos ahí que debemos de vivir conscientes del compromiso completo de Dios para la transformación de nuestro corazón y nuestro destino final. Nos da esperanza y perspectiva en nuestras circunstancias y relaciones. Vimos ahí cómo Dios está comprometido con nosotros y nos ha dado una muestra de lo que vamos a llegar a ser. Aún no somos, pero vamos a llegar a ser, ¿sí? Vamos a poder verle y vamos a poder verle directamente, porque vamos a ser como Él también es, ¿no? Vamos a ser transformados. Y bueno, ahí nos dio una probadita, vimos ahí en Apocalipsis cómo íbamos a ser transformados, ¿no? Estamos en un proceso, Dios está trabajando en nosotros. La lección 2, la esperanza de mi crecimiento y cambio personal depende en la relación que tenga con una persona, ¿sí? No depende de mis esfuerzos, no depende de mis talentos, no depende de mis dones, sino la relación con esa persona. ¿Quién es esa persona? Es con Cristo, ¿sí? Bueno, ahí vimos el ejemplo de la muchacha, del hombre pobre, sí. A lo mejor voy a estar dando lata hasta que terminamos con esta serie de estudios, pero ahí nos muestra claramente cómo llegamos a ser nosotros por nuestra relación con Cristo, ¿no? No porque el muchacho se esforzara, no porque el muchacho tuviera muchos trabajos, no porque el muchacho se esforzara en sus trabajos o porque quisiera hacer dinero iba a poder cambiar de posición. La posición la obtuvo hasta que se casó con la muchacha rica, ¿sí? Entonces así nos muestra exactamente, es una figura, una muestra de lo que somos nosotros también cuando tenemos una relación con Cristo. Y bueno, la lección 3 vimos lo que viene siendo, además de mi relación con Cristo, la obra de Dios en mi transformación personal está diseñada a tomar lugar dentro de una comunidad redentora, ¿sí? Nos llamó a estar en comunidad, no nos llamó a aislarnos, a ser ermitaños, sino que Dios puso la comunidad para nuestro beneficio, para que nosotros podamos ahí crecer, ¿sí? Cuando estamos con otras personas es cuando verdaderamente damos cuenta o nos damos cuenta en qué aspectos de nuestra vida estamos fallando, qué es lo que necesitamos cambiar. Dios ahí, bueno, va a trabajar en nosotros y a través de nosotros va a trabajar para con los demás. Lección 4. La esperanza práctica y el consuelo y la dirección en el proceso del cambio son el resultado de verlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios. O, bueno, le llamamos el gran cuadro, ¿sí? Vimos ahí lo que viene siendo, o vimos una descripción rápida de lo que era el calor, que eran las situaciones en nuestra vida cotidiana, las espinas, que es cuando respondemos de una manera negativa, ¿sí? Una manera que no agrada a Dios. La cruz, mencionamos ahí que era la ayuda divina, la ayuda de parte de nuestro Dios, o bueno, ahí nuestro refugio. El fruto, que es cuando respondemos como Dios quiere que respondemos, que Dios respondemos de la manera a la cual Dios le agrada, ¿no? Con un nuevo corazón. La lección 5, Dios entiende la variedad de las alegrías y penas que llenan nuestras vidas.
Bueno, en esta lección vimos rápidamente que nada de las situaciones que pasan en nuestra vida asustan o sorprenden a Dios. Dios conoce todo, Dios sabe todo y Él por lo tanto puede entender la situación o el momento difícil por el cual estemos pasando, ¿sí? Nada de lo que tú digas, es que a lo mejor si Dios experimentara esto, no, Dios lo entiende y a Dios no le asusta esa situación que estás pasando, ¿sí? Ni lo sorprende, Él conoce todo, Él sabe todo y bueno, esas situaciones no lo sorprenden en nuestras vidas diarias. Él las entiende, ¿sí? También. Y bueno, la lección 6, la Biblia relata una descripción dramática, realista de vida en un mundo caído y nuestras luchas como pecadores en medio de ella. Y bueno, en esta lección vimos ahí que la Biblia es honesta, la Biblia nos dice las cosas como son y bueno, nos habla de la descripción, nos da una descripción de cómo vivimos en este mundo caído, ¿no? Nuestras luchas como pecadores y cómo estamos luchando en este mundo caído. La siguiente lección, 7, vimos ejemplos familiares de malos frutos que crecen en nuestras vidas aún siendo cristianos. Ese fruto malo o espinas, como el fruto bueno, tienen sus raíces en el corazón. Y en esta lección ya vimos cuál es la razón de tanto los buenos frutos como los malos frutos. Y bueno, ¿cuál era la razón o cuál es lo que hace que broten estos buenos frutos o malos frutos en nuestro corazón? ¿Sí? El corazón de ahí es de donde proviene todo. Y bueno, mencionamos ahí, parafraseando Jeremías, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Y vimos también ahí que el mismo Señor, cuando trata con los fariseos, que acusaban a sus discípulos de decirle, no, pues mira, vamos a comer y no se lavan las manos, y están cometiendo una falta, ¿no? Y bueno, Jesús les dice, no, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera hacia adentro, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro hacia afuera, o sea, de nuestro corazón. Y dice Jesús, ¿por qué? Porque de ahí vienen los malos pensamientos, vienen los homicidios, vienen las borracheras, viene todo aquello que no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces ahí es de donde brotan nuestras respuestas, tanto espinosas como nuestras respuestas de fruto en un corazón, ¿sí? La lección 8, vimos ahí que nuestras respuestas espinosas a la vida son el fruto de asuntos que tienen raíces en el corazón. Continuando con el corazón, cuando nuestro amor por algo dentro de la creación reemplaza nuestro amor por el Creador, respondemos con respuestas espinosas o pecaminosas. Y vimos ahí que cuando las cosas buenas se pueden convertir en cosas malas, cuando nosotros le damos más importancia a las cosas creadas que al Creador. Sí, vimos ahí en Romanos y vimos ahí algunos ejemplos, ¿no? De personas que le empezaron a dar más importancia a cosas que son buenas y bueno, de ahí empezaron a brotar las respuestas espinosas en su corazón. Vimos ahí unas ilustraciones, ¿no? Como el padre que quería que su hijo fuera derecho, pero se obsesionó tanto que a lo mejor llega a colmarlo o llega a hacer que el hijo se rebele. Y vimos ahí del muchacho que estaba obsesionado con el matrimonio y que cuando conseguía pareja, bueno, la hostigaba, así que cortaran con él, y cuando no tenía, bueno, estaba triste y deprimido, ¿sí? ¿Por qué? Porque puso en primer lugar a lo creado en vez de poner al creador, ¿sí? Y bueno, son cosas que son buenas, ¿sí? Pero cuando llegamos a sustituirlas o a ponerlas en primer lugar que a nuestro creador, se convierten en ídolos, ¿sí? Los ídolos, recordemos, no son las figuritas, las artesanías, las fotos que vemos, sino que los ídolos son todas aquellas cosas que ocupan un lugar en tu corazón, que las haces más importantes que Dios, ¿sí? Eso también es un ídolo, porque le estás dando más importancia a eso que a tu creador, a Dios. La lección 9, la lección pasada, vimos la realidad extraordinaria de la obra de regeneración de Dios, la manera como la muerte de Cristo por tus pecados te convierte en una nueva criatura con un corazón nuevo. Y vimos ahí como apóstol Pablo en Gálatas sí se refiere al hecho de que, bueno, estamos muertos con Cristo de manera espiritual, pero dice Pablo, no solamente es para la salvación, va más para allá todavía, ¿sí? Y Pablo se refería no solamente a que es mi ruta de escape de la condenación eterna, sino que dice Pablo, más allá, ¿sí? Lo que Cristo hizo por ti es mucho más, ¿sí? Y bueno, ahí estuvimos explicando la semana pasada cómo a través del sacrificio de Cristo se nos dio una nueva identidad y un nuevo potencial, ¿sí? Que los factores externos o todas las cosas que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida tal vez sí nos ayudan para lo que Dios nos está preparando, pero el potencial, mi identidad la tengo en Cristo, ¿sí?
Y bueno, vamos a continuar, vamos a entrar ya un poquito ya a la lección. ¿Cuál es el punto central del día de hoy? Es vivir una vida centrada en la cruz, que nos transforma en la semejanza de Cristo. Y bueno, este es el resultado del arrepentimiento y fe, que ve profundamente al pecado al lado de la magnífica gracia de Cristo. Ese es el punto central del día de hoy, que nos centremos en la cruz, que tengamos nuestra vida centrada a la cruz, que nos refugiemos en la cruz, que nuestra fuente de poder sea la cruz, ¿no? Que nos ayude a cada día irnos transformando, ¿sí? Y bueno, nos menciona ahí que es resultado del arrepentimiento y fe. Y es cierto, somos seres humanos, estamos en un proceso de cambio, vamos a caer, vamos a pecar, pero aquí viene la clave, ¿no? El arrepentimiento y la fe. Y bueno, vemos el pecado tal como es pecado, pero lo comparamos ¿con qué? Con la magnífica gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto central. ¿Cuál es la aplicación personal? O es a lo que quiero que lleguemos cada uno de nosotros o aprendamos. Para vivir una vida centrada en la cruz, necesito practicar una fe y un arrepentimiento que ve la profundidad de mi rebeldía y el poder de la gloria de mi Redentor. ¿Por qué respondo de esa manera? ¿Por qué actúo de esa manera? Bueno, tengo que ver más allá del por qué. A lo mejor hay un ídolo en mi corazón que está ocupando el lugar de Dios y aún no lo he quitado, ¿sí? Entonces, necesito buscar el porqué de mi rebeldía y, bueno, refugiarme en la cruz, en el poder y en la gloria de ¿quién? De mi Redentor, de aquel que pagó por mí. ¿Cuál es la aplicación relacional o la aplicación hacia los otros? Es ayudar a otros a vivir una vida centrada en la cruz. Involucra ayudarlos a ver sus idolatrías reinantes al lado de la superioridad de Cristo, ¿sí? Bueno, yo ya entendí, yo ya descubrí cuáles son mis ídolos, ya los estoy combatiendo. Ahora sí puedo ayudar a mis hermanos que vean que están luchando con ciertos ídolos, a ayudarles a que encuentren una solución, que busquen esa solución. ¿En quién? En Cristo. Ahora la gran pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nueva identidad? ¿Cómo es que creyendo eso te ayuda a identificar y arrepentirte de los pecados del corazón debajo de tus pecados de comportamiento? ¿Cómo te ayuda a caminar en nuevas direcciones que agradan a Dios? Bueno, vamos a tratar de averiguar, a responder cada una de estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quién es mi nueva identidad en Cristo? ¿Cómo es que creyendo esto me va a ayudar en cuanto a mis pecados de mi comportamiento, ¿no? ¿Qué hay debajo de mi corazón? Y bueno, ¿cómo el creer, el arrepentirme me va a ayudar a caminar en nuevas direcciones que agradan a Dios, ¿sí? Las situaciones, el calor, todos los días vamos a pasar por ciertas situaciones y bueno, ¿cómo el refugiarme en la cruz me va a ayudar a caminar en dar nuevas respuestas a esas situaciones, ¿sí? Responder de una manera que le agrade a Dios. Bueno, en la lección 9 vimos la realidad extraordinaria de la obra de regeneración de Dios, la manera de cómo la muerte de Cristo por tus pecados te convierte en una criatura nueva, en una nueva criatura con un nuevo corazón, ¿sí? Es lo que vimos ahí en Gálatas, el hecho de que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? O sea, ya estoy muerto, espiritualmente hablando. Cristo murió físicamente por mí y resucitó. Bueno, yo igual que Cristo ya he sido crucificado. Dice, ya no vivo yo. Dice, ya no vivo yo. ¿Vive quién? Cristo en mí, una nueva identidad, un nuevo potencial, un nuevo corazón, el cual me va a permitir contestar las cosas, las situaciones, el calor, como Dios quiere que responda a cada uno de sus hijos, ¿sí? Un nuevo corazón, una criatura nueva. Miren ahí en sus Biblias, ahí 2 de Corintios, 5:17, ¿sí? Lo viejo se fue y lo nuevo ha llegado, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? En Cristo somos nuevos, lo viejo se ha ido. Cristo ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida, ¿sí? De todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Él, bueno, es lo que ha hecho Cristo en nosotros, ¿sí? Si de algún modo estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todo lo que hicimos, todo lo que anteriormente hice antes de conocer a Cristo, ya quedó atrás, está enterrado, está olvidado completamente por Dios. Dice que soy una nueva criatura, ¿no? Con una nueva identidad, con un nuevo potencial. Y ese potencial es lo que Cristo ha hecho o lo que Cristo hace a través de mí. Y bueno, este es el verdadero momento en que dejas tus pecados y abrazas a Cristo. Esta transformación maravillosa ya es una verdad en ti.
es quien realmente eres ahora, el tú real. Y desde que tenemos ese encuentro con Cristo, Él nos ha transformado. Es un proceso, claro, está trabajando aún en nosotros, porque estamos todavía en esta tierra, en esta carne. Es un proceso que aún se está llevando a cabo, pero Cristo, Dios, ya nos ve completamente como nuevas criaturas, ¿sí? Mientras estamos aquí, bueno, seguimos trabajando, Dios trabaja en nuestra vida, Dios nos va moldeando, nos va transformando, pero también la palabra de Dios nos dice que ya nos ve completos. En la lección 1 habíamos considerado la gran esperanza de nuestra glorificación final, ¿sí? Lo que vamos a llegar a ser en el futuro, ¿sí? Cuando seamos completamente transformados, ¿sí? Cuando seamos completamente glorificados, cuando estemos en aquel lugar con Él, ¿sí? En un lugar en el que ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber tristezas, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber pecado, ya no va a haber nada de lo que está en este mundo, ¿sí? De todo lo malo que hay en este mundo. Y bueno, eso fue lo que vimos en la lección final, en la lección 1, cómo vamos a ser algún día, ¿sí? Cuando seamos cambiados completamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el punto de la lección 9, ¿cuál fue? El proceso ya empezó, y en cuanto a nuestra posición ante Dios, ya ha sido completado, ¿sí? Para Dios ya nos ve completamente, pero también aún sigue trabajando en nuestro día a día. Pero si esto es verdad, ¿por qué es que los cristianos luchan tanto con el pecado? ¿Por qué es que nos sentimos tan agobiados que parece que nada ha cambiado y que nada es nuevo? Y bueno, esta lección es lo que va a examinar, porque aún estamos batallando con el pecado en nuestras vidas. Empezaremos con el hecho de que mientras muchas cosas nuevas ya son ciertas en nosotros en Cristo, y algún día seremos como Él, ahora mismo hay mucho que está incompleto. Es por esto que necesitamos mantener a la cruz de Cristo como nuestro punto central al vivir la vida cristiana todos los días, ¿sí? Entonces, para Cristo ya estamos completos, pero ahora mismo estamos todavía incompletos y Él sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Mantener la cruz de Cristo como nuestro punto central, ¿no? El crucificarme diariamente, el crucificar el yo, como dice Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, ¿sí? Bueno, empieza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que debo de hacer diariamente, el sacrificarme el yo, mi ego, mis deseos, lo que yo quiero hacer, y debo de centrarme en vivir a la cruz de Cristo, refugiarme ahí, una vida cristiana todos los días. La vida centrada en la cruz. ¿Qué es lo que queremos decir con una vida centrada en la cruz? Empecemos por pensar en esto de esta manera. Todas las personas viven sus vidas basadas en alguna identidad y en algún sentido de quiénes son, ¿sí? Todos nosotros de alguna manera nos basamos en quién soy como persona y el sentido que tengo de lo que soy. Se levantan en la mañana con un tipo de definición de quiénes son, cómo son, cuánto valen. Muchas personas no están particularmente conscientes de cómo se perciben a sí mismos, pero de todas maneras determina cómo responderán a todo lo que enfrentan durante el día. Esto influye en su manera de responder a cada reto y oportunidad, ¿sí? A lo mejor ahí todos los días vamos a tener que tomar decisiones, a lo mejor a veces ahí planeamos y decimos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a sacar adelante este pendiente. Y bueno, todos los días hacemos ciertas actividades, ciertas situaciones y cada uno respondemos de acuerdo a las situaciones que estamos pasando por esos momentos, ¿sí? A los retos y las oportunidades que se nos dan. Ahora, la lección 9 nos mostró que la persona cristiana se define como una nueva creación en Cristo. El cristiano es nuevo por dentro y el corazón de piedra ha sido reemplazado por un corazón de carne, ¿no? Ahí la misma palabra de Dios nos dice que el mismo Señor dijo, voy a quitar sus corazones parafraseándola, no dice exactamente o textualmente así lo vas a hallar, pero dice que Él va a reemplazar esos corazones de piedra, esos corazones duros, por corazones de carne, por corazones blandos, por corazones que sean capaces de amarle, por corazones que sean capaces de adorarlo, por nuevos corazones. Ahora, esta lección va a elaborar sobre quién eres en Cristo y nos va a explicar cómo viendo y creyendo esto nos va a ayudar a crecer en su gracia mientras que nos arrepentimos de nuestros pecados. El cristiano tiene una perspectiva de sí mismo muy centrada en la cruz, definiéndose por lo que la vida, muerte y resurrección de Cristo le han hecho ser. Esto es muy importante
porque muchos cristianos tienen poca idea de lo que es vivir una vida centrada en la cruz. Y tú, o yo, o ustedes, ¿qué tanto de cómo te ves a ti mismo está formado por lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Sabes lo que es vivir una vida centrada en la cruz y cómo se parece vivirla diariamente? Bueno, son cosas que vamos a estar recordando o aprendiendo en esta mañana. Mira, muchos cristianos piensan que la cruz solo la necesitan cuando se convierten, ¿sí? Piensan, necesito el perdón y la justicia de Cristo para empezar la vida cristiana. Pero en cuanto soy cristiano, necesito ponerme en marcha a trabajar y a seguir el ejemplo de Cristo y su santidad. Y bueno, es algo que es muy cierto, ¿sí? Necesitamos, para empezar nuestra relación con Cristo, necesitamos el perdón y su justicia, ¿sí? Pero no solamente necesitamos eso, lo necesitamos diariamente para poder vivir, para poder trabajar, para poder seguir ese ejemplo de Cristo en santidad. Y muchos de nosotros nomás pensamos o creemos que necesitamos a Cristo para nuestra salvación, ¿sí? Pero no solamente lo necesitamos para nuestra salvación, sino que lo necesitamos para nuestro vivir diario, para poder irnos siendo semejantes a Él cada día. Mira, lo delicado de esta perspectiva es que en parte es cierto. A la vez que te vuelves cristiano, sí participas en tu crecimiento, que es continuo. De modo continuo buscas la obediencia de la fe y haces un esfuerzo para combatir la batalla espiritual. Es cierto, en parte necesitamos de Cristo para nuestra salvación, pero también en parte necesitamos involucrarnos, ¿sí? Necesitamos hacer cierto esfuerzo, pero ese esfuerzo, ¿en quién lo debemos hacer? Bueno, es lo que vamos a ver. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Ahorita lo vamos a ir entendiendo un poquito más con una ilustración que traigo aquí. Dice, sin embargo, nunca debes de minimizar tu necesidad continua de la cruz de Cristo durante el proceso de llegar a ser santo como Cristo. Vamos a ver esta ilustración, miren. Aquí vamos a entender todo el porqué. Consideremos a este hombre, José. Este hombre tiene poco como cristiano, son 5 años, y durante los primeros 3 años de su vida como cristiano, él hacía las siguientes cosas: se levantaba temprano para orar, leía su Biblia por 1 hora, fielmente buscó compañía de otros cristianos y evangelizaba a la persona, ¿sí? Entonces, tiene 5 años y durante sus primeros 3 años hacía todo esto, pero después, ¿qué pasó en los siguientes 2 años? Bueno, José ha tenido problemas con sentirse culpable. ¿Por qué? Porque ya no ora, ya no lee su Biblia, ya no busca la convivencia cristiana y ni siquiera predica. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de José? A lo mejor muchos pensamos o decimos, bueno, en los primeros años tenía muchas actividades, participaba mucho en la iglesia, estaba muy involucrado, y a lo mejor después, por cierta circunstancia, dejó de orar, dejó de leer su Biblia. Todo eso tal vez lo llevó a alejarse de Dios, a alejarse de esta situación. Pues bueno, José está luchando con comer demasiado y hacer compras de cosas que no necesita. Él dice que esto lo hace sentirse bien cuando está triste. José está regresando a los hábitos que lo dominaban antes de ser cristiano, ¿sí? Está viendo un retroceso. Después de 3 años como cristiano, ahora 2 años está retrasando, está volviendo a hacer cosas que cuando no era creyente hacía. Ahora, muchos de nosotros tal vez pensemos igual que los amigos de José. Ellos dicen que el problema empezó al mismo tiempo que dejó de meditar. Así que él trata de acelerar sus esfuerzos al leer la Biblia y al orar, pero ya no parece ser lo mismo para él, ¿sí? Ya se convirtió tal vez en algo aburrido, tedioso, tal vez ya no le gustó. La Biblia ya le parece aburrida y su mente se pierde durante su oración. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Por qué llegó a esta situación José? Si empezó bien, empezó su carrera como cristiano durante los primeros 3 años, los empezó muy bien. ¿Qué ha pasado en estos 2 años para que se haya fallado o haya empezado a cometer estos fallos? Bueno, muchos concluimos que al igual que sus amigos, que él se volvió perezoso, que no está aprovechando las cosas que Dios le dio para crecer. ¿Qué son las cosas que Dios nos ha dado? Pues la Biblia, la oración, la comunión, el ministerio, el servicio. No son cosas que Dios nos ha dado para poder madurar y prepararnos. Pero estas no son las causas. Estos son factores que han contribuido a la caída lenta espiritual de José. Estos no son las causas. La causa no es la causa principal. Son factores que han influido, ¿sí? Son cosas externas que han influido en la vida de José para que él, las cosas que antes hacía,
ya no las haga. ¿Sí? Son cosas, son factores, son cosas que contribuyen, pero no son las causas, no es la causa principal de la recaída de José. El problema es más profundo. Sus problemas empezaron mucho antes de que dejara de meditar. ¿Cuál fue el problema de José? Bueno, fue que José perdió de vista su necesidad constante de la presencia de la cruz de Cristo, casi a la vez que se convirtió en cristiano. Dice, si hubieras conocido a José durante los primeros 3 años de su vida, cuando fue fiel a las disciplinas básicas, hubieras conocido a un hombre de toda confianza, quien regañaba rápido a otros que luchaban con sus devociones personales o con testificar. ¿Sí? Aunque José había venido a Cristo reconociendo que estaba perdido y sin esperanza, excepto por la misericordia de Dios, él rápido empezó a vivir una vida cristiana como si su progreso fuera cosa de él. Y muchas de las veces venimos a Cristo, lo aceptamos y actuamos igual que José. Bueno, te reconozco como mi Salvador, sé que tú me vas a salvar, pero ahora mi maduración, mi crecimiento como cristiano, déjamelo a mí. Yo voy a hacer lo que yo pueda, lo que dice la Biblia, voy a tratar de seguir la Biblia como yo pueda para poder ir creciendo. Y eso fue exactamente lo que pasó con José. No perdió de vista la cruz de Cristo, ¿sí? Perdió la vista su fuente de poder, perdió la vista su identidad. ¿Sí? Vio a Cristo como algo que necesitaba para ser salvo, pero nomás hasta ahí. Hasta ahí fue lo que él vio. Ahora, ¿qué es lo que él pensó o es lo que él dijo? Jesús me trajo, yo tengo que hacer el resto. Fue su identidad funcional. Todo depende de mí. Durante los primeros 3 años, él estaba orgulloso porque estaba trabajando duro para crecer y estaba caminando con éxito. Un esfuerzo humano. ¿Y cuánto le duró? 3 años. Se olvidó de mantenerse centrado en la cruz, de tener la cruz, su vista centrada en ella, ¿sí? Estaba orgulloso, ¿sí? No, pues 3 años sirviendo y haciendo mucho por la obra del Señor, pero ¿y qué pasó después de esos 3 años? Su esfuerzo se acabó, ¿no? Su fortaleza se acabó, ya no pudo continuar con ese ritmo. Él estaba seguro de sus propios esfuerzos y logros, vio muy poca necesidad de la cruz de Cristo porque ya había sido perdonado y ahora él estaba forjando al frente en su vida cristiana. Su sentido de aceptación ante Dios rápidamente cambió de lo que Cristo hizo por él a lo que él estaba haciendo por Cristo. Y porque le iba bien, solía volverse orgulloso, autosuficiente, crítico a aquellos con menos fe y disciplina y defensivo cuando lo criticaban. En los últimos 2 años, su comportamiento externo ha cambiado, pero el problema es el mismo. En vez de estar orgulloso por sus esfuerzos rectos, José se siente avergonzado, culpable, deprimido y fácilmente seducido por sus viejas costumbres. Y se siente un fracaso porque ya no logra cumplir con la misma rutina que tenía durante los primeros 3 años. ¿Sí? Se siente como un fracaso. Ahora, ¿cuál fue el verdadero problema de José? Durante las 2 fases de la vida cristiana de José, la obra de Cristo en la cruz fue radicalmente minimizada o reemplazada por los propios esfuerzos de José. ¿Qué dijo José? Te reconozco como mi salvador personal, te acepto que tú eres el único que me puede salvar, pero ya que me has salvado, bueno, ahora yo por mis propios esfuerzos, yo voy a vivir la vida cristiana, yo voy a cambiar, yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que yo pueda dentro del ministerio. ¿Sí? ¿Pero con qué? Con sus propios esfuerzos. Los primeros 3 años dieron muestras de activismo sin Cristo, produjo orgullo y autosuficiencia. Esto tal vez no se vea muy mal por fuera, pero es tan peligroso como el comportamiento reciente de José, de una pasividad sin Cristo, que ha producido culpa, depresión y un sinfín de malos hábitos. Lo triste es que José no está tan fuera de lo normal. Muchos cristianos empiezan la vida cristiana con un entendimiento claro de su necesidad de Cristo, pero pronto pierden de vista lo central que Cristo tiene que ser durante toda su vida. Si José hubiera mantenido la centralidad de la cruz durante esos primeros 3 años de su vida cristiana, hubiera podido evadir el orgullo y la autosuficiencia. La cruz le hubiera recordado que cualquier cosa buena en su vida se debe a la gracia y el poder de Cristo obrando en él. Su nueva identidad, su nuevo potencial. Si no hubiera perdido de vista la cruz de Cristo, bueno,
La cruz le recordaría esto, ¿no? Que todo lo que había hecho, todo lo que testificaba, todo lo que hacía con sus compañeros creyentes, todo lo que les predicaba a los demás, todo lo que participaba en el ministerio, se debían a la gracia y al poder de Cristo que estaba obrando en él. Se le hubiera recordado si hubiera mantenido su vida central o centrada en la cruz, en el sacrificio de Cristo. También hubiera podido manejar sus fallas durante los 2 últimos años. La cruz le hubiera recordado diariamente que aunque él es débil, Cristo le ha dado una nueva identidad y un lugar seguro para confrontar honestamente su pecado. Entonces, si él hubiera mantenido sus ojos puestos en Cristo, si no solamente hubiera minimizado el sacrificio de Cristo, él hubiera podido confrontar las dos situaciones, ¿sí? Tanto la situación de activismo como la situación difícil que pasó después de ese activismo, que estaba totalmente caído este hombre, desanimado, estaba cayendo en viejas tentaciones, estaba luchando con su vida anterior, ¿no? Ahora, la fe y el arrepentimiento son la llave. ¿Cómo puedes evadir, llevar una vida sin la cruz? La respuesta se encuentra viviendo de momento a momento en la fe y en el arrepentimiento. Esa es la llave para los creyentes, vivir en fe y en arrepentimiento. Esa es la clave para nosotros los hijos de Dios. La fe nos mantiene en la gracia y misericordia de Cristo y así evadiendo la desesperación. El arrepentimiento nos mantiene enfrentando nuestra lucha contra el pecado y así evadiendo el orgullo. Esto es lo que José y cada cristiano necesitan durante toda su vida cristiana. Sin embargo, muchos cristianos solo piensan en la fe y el arrepentimiento como el camino inicial para entrar en la vida cristiana. Es una realidad que es muy triste. Muchos creemos que el depositar o el tener fe y el arrepentirnos es nomás para poder iniciar con nuestras vidas cristianas, pero la realidad no es esa. La realidad es que la fe y el arrepentimiento nos van a seguir o nos deben de seguir toda nuestra vida diariamente. Todo nuestro andar diario debemos de practicar la fe y el arrepentimiento, recordar esto cada momento o cada situación que estemos enfrentando en nuestra vida. Fallan al no darse cuenta que la fe y el arrepentimiento tienen que continuar durante toda la vida cristiana. La fe y el arrepentimiento nos ayudan a combatir el pecado porque nos unen de momento a momento a Cristo. La fe es solo otra manera de decir ver la gloria de Cristo y volverse hacia Él. El arrepentimiento es otra manera de decir admitir y alejarse del pecado. Son dos lados de la misma moneda. Las dos son esenciales para cambiar en la vida cristiana. Las dos son necesarias si es que vamos a mantener central la cruz de Cristo. Bueno, vamos a buscar ahí nuestras Biblias. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Y bueno, me gustaría, lo van encontrando, se van poniendo en pie, por favor, y le dan lectura a todos unidos, ¿sí? Ya estamos todos. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle lectura también a hay un capítulo más adelante, capítulo 3, del 1 al 3. Yo le voy a dar lectura a este pasaje, son tres versículos. Dice ahí: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es la fe. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ver quién eres en Cristo, quién soy en Cristo. Arrepentimiento, alejamiento del pecado nunca es fácil. Significa admitir que tú estás mal. Algo en cada corazón humano me vale esto. Y es algo que es muy cierto. ¿Sí? El arrepentimiento no es fácil. ¿Sí? Pedir perdón no es fácil. ¿Sí? Dentro de nuestra naturaleza humana, a veces tenemos un ego, un orgullo muy grandes que se nos hace muy difícil acercarnos a la persona y pues pedirle perdón.
¿sabes qué? La regué, perdóname, me pasé, ¿no? Son cosas que son difíciles de hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que admitir que estabas mal y pediste perdón a alguien? ¿Qué fue lo más difícil? Sin duda tu propio orgullo fue un tropiezo grande para hacerlo. También pudiste haber tenido temor que la otra persona no te perdonara y usaría probablemente tu confesión en tu contra. ¿Sí? Puede ser estas dos cosas, ¿no? O puede ser mi orgullo, o puede ser el miedo a que esa persona no responda como yo quiero que responda y que a lo mejor hasta use esa confesión mía o esa situación de yo pedirle perdón contra mí, ¿no? Entonces puede ser de las dos mismos. Pero, ¿qué pasaría si sabías que la persona te esperaba llena de alegría? Bueno, ¿no haría el admitir que estabas mal y pedir perdón que te sintieras increíblemente libre? Si tú ya sabes que esa persona te va a perdonar, te va a recibir con los brazos abiertos, eso aligera mucho nuestra carga, ¿no? Incluso va a hacer que nos sintamos libres, ¿no? Que cuando vayamos a esa persona y le digamos, ¿sabes qué? La regué, perdóname, te vas a quitar una piedrota de encima, ¿sí? Porque ya fuiste y te arreglaste con esa persona. Claro que lo haría. En Primera de Juan, una carta que nos llama a la santidad y a examinarnos, también encontramos cuadros fuertes de quiénes somos en Cristo. Ver a Cristo es esencial si es que vamos a admitir y alejarnos del pecado. Primera de Juan nos enseña que somos nuevos por dentro, por haber nacido de nuevo, ahí en Primera de Juan 2:29. La verdad profunda que consideramos en la lección 9, ¿sí? Primera de Juan 2:29 nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Una nueva criatura, una nueva creación. Somos personas con corazones completamente nuevos. También Primera de Juan nos enseña que seremos cambiados completamente algún día, ahí en el que acabamos de leer, en el capítulo 3, versículo 2, algo que vimos en la lección 1. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces son cosas que ya hemos visto en lecciones anteriores y que aquí volvemos a retomar. Primera de Juan además nos dice que tenemos un nuevo estado, que hemos sido justificados y adoptados. Todos estos elementos son críticos si es que vamos a vivir una vida cristiana. No podemos minimizar ninguno de ellos. En esta lección nos estamos enfocando en lo que es nuestro estado legal, no cómo estamos delante de Dios. Viendo esto nos va a dar ánimos de arrepentirnos y de buscar la santidad. Veamos estas oraciones de Pablo para mostrar cuán preocupado está Pablo por mantener a Cristo y la cruz central en la vida diaria del creyente. ¿Sí? Busquemos ahí en nuestras Biblias, ahí Efesios capítulo 1, para leer de los versículos del 15 al 23. Dice ahí, le voy a dar lectura, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una oración ahí de Pablo. Vamos a ver la siguiente ahí en el capítulo 3 del 14 al 19. Dice ahí la palabra de Dios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Primeramente ahí vamos a ver, eres justificado, ahí leímos en Juan, en lo que leímos en el capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Sí? Dice ahí, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, en primera de Juan nos dice que somos justificados. En primera de Juan 1 y 2 tenemos una clara descripción de nuestra justificación. Este breve pasaje hace un resumen de la base de nuestra justificación. En el versículo 1, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, dice, cristianos, continúen luchando contra el pecado. ¿Sí? Juan se refiere a sus lectores como hijos en la fe. Son cristianos en quien se aspira a ver progreso en santidad, pero el pecado sigue siendo una realidad en sus vidas. Hemos visto esto en detalle en las lecciones 7 y 8. Nuestra necesidad por la cruz no termina. Entonces, el pecado sigue siendo una realidad en mí, aún como hijo de Dios, sigo pecando, pero aquí el apóstol Juan, ¿qué es lo que me dice? Continúa luchando contra el pecado, sigue luchando. Siguiente ahí en el versículo 2, Jesús es nuestro abogado defensor. Juan dice que cuando pecamos, Jesús habla al Padre por nosotros y nos defiende, diciéndole que no debemos de ser castigados por nuestros pecados, que ya han sido expiados y que somos legalmente en Cristo. Y recordemos, Cristo ya pagó, Él pagó el precio, Él pagó lo que yo debería de pagar. ¿Sí? Entonces, él nos defiende ante el Padre, Él dice, yo ya pagué por Él, no lo reprendas por ese pecado, yo ya. Ahí tenemos nuestro gran abogado defensor. Y bueno, podría decirlo de esta manera, parafraseándolo, Padre, sé que, bueno, ahí cada uno puede poner personalmente su nombre, ha pecado y que un cambio necesita pasar en su vida, pero sería injusto que lo pusieras en juicio por este pecado para ser culpado y condenado. Estarías castigando a dos personas por el mismo pecado, a él y a mí. Y esto sería injusto para ti, Padre. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, bueno, cómo el Señor nos defiende, ¿sí? Cómo el Señor aboga por nosotros. ¿Sí? Recordemos que estamos en un proceso, estamos día a día como hijos de Dios, estamos tratando de día a día asemejarnos o ser semejantes a Él. ¿Sí? Y bueno, vamos a caer, sí somos seres humanos, pero no es excusa para vivir una vida de libertinaje. Y mira, primera de Juan 1:9 dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es justo en perdonarnos porque Jesús ya pagó por ese pecado. Jesús puede argumentar un caso fuerte a nuestro favor por ser quien es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces ahí, primera de Juan 1:9 es lo que nos dice, que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, los versículos 1 y 2 dicen que ha hecho estas dos cosas. Primeramente, Él ha expiado nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir esto? Él pagó el castigo que merecíamos cuando murió. La muerte que nos tocaba a nosotros morir por nuestros pecados. Él ya expió, Él pagó lo que nosotros deberíamos de pagar. Cristo ya lo pagó con su muerte en la cruz. 2, Él nos ha dado una posición legalmente justa ante el Padre. ¿Y esto en qué? Basada en su vida de perfecta obediencia, Él es el justo que vivió la vida que deberíamos de vivir. ¿Sí? Lo maravilloso de la justificación es que muchos cristianos fallan en ver y aplicar en lo siguiente. Dios no solo te perdona porque Cristo ha pagado tus pecados, sino también te trata como si hubieses obedecido la ley en su totalidad y con perfección, porque Cristo la obedeció perfectamente para ti. Él es tu justicia. Y bueno, esta es una verdad increíble, ¿no? Primera de Juan 3 del 1 al 3, ya lo vimos, ya le dimos lectura. Y bueno, ¿qué es lo que nos trata de hablar ahí Juan? Del 1 al 3 dice, tú has sido adoptado. ¿Sí? Como si nuestra justificación no fuera suficiente, Dios ha hecho aún más. Encontramos una descripción viva de nuestra adopción en este pasaje. Mantiene ante nosotros la verdad importante de nuestra adopción. En el versículo 1 de lo que leímos, los cristianos tienen una nueva relación radical con Dios.
Porque hemos sido justificados, somos bienvenidos a la presencia y a la familia de Dios. Dios ya no es nuestro juez, es nuestro Padre. En este versículo la alegría de Juan se rebosa porque Dios ha hecho algo más que justificarnos. Y bueno, vamos a verlo en tres maneras. Primero, aunque no es evidente en muchas traducciones, Juan empieza el versículo con fíjense. ¿Sí? Él está diciendo, paren y piensen en esto. No se pierdan esta verdad tan increíble. Dos, la frase traducida "qué gran" literalmente quiere decir ¿de qué país? Una interpretación moderna de esta frase sería ¿de qué planeta? El amor del Padre es tan inmenso que es difícil de concebir de dónde podría tener su origen, excepto en Dios mismo. 3. Cuando Juan dice "y lo somos", casi no se puede contener a sí mismo. Él está diciendo, lo puedes creer, no solo hemos sido justificados, sino que hemos sido hechos hijos de Dios. Bueno, qué amor tan extraordinario, ¿no? Un amor tan grande, solamente un amor que Dios nos puede dar a nosotros, ¿no? Bueno, versículos 2 y 3, este amor tan increíble del Padre nos obliga a vivir para Él. ¿Sí? Este amor, cuando lo entiendas bien, inevitablemente te llevará en dirección de santidad y crecimiento en gracia. Este orden es esencial. Soy una nueva creación, completamente aceptado, adoptado y libre. Por tanto, quiero agradar a Dios. Y cuando entendamos esto, vamos a buscar agradarle a Él. No decimos, voy a tratar de agradar a Dios para que me convierta en una nueva creación, que me haga aceptable y que tenga la esperanza de que Él me adopte y me ponga en libertad. ¿No? Esto es quien eres. Es así como debes de pensar en ti mismo diariamente. Has muerto al pecado y estás en una nueva relación con el Padre por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Igual que Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y todo lo que vivo en la carne lo vivo para la honra y gloria de Dios, ¿no? Parafraseándolo. Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho algo verdaderamente asombroso. Han hecho posible que pecadores se acerquen. ¿Qué debe producir esto en un cristiano? Una gratitud y una nueva confianza para mirar honestamente a nuestro pecado, a mirar a nuestro pecado y arrepentirnos diariamente. ¿Sí? Como seres humanos vamos a caer, pero bueno, aquí tenemos realmente las llaves, ¿no? La fe y el arrepentimiento. Darle la importancia a lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Sí? Y bueno, tenemos un gran abogado defensor, a nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros, Él está abogando por nosotros, Él nos está defendiendo.